Vamos a ver si viene este chico. Pero ahora las clases duran más. 45 minutos. Igual. Lo que pasa es que hay un par, bueno, por ejemplo, el receso de tercer ciclo y el almuerzo de tercer ciclo dura 1 hora clase para nosotros. Esas 2 horas sí duran 1 hora. Las otras duran 45. Vaya, chicos. ¿Perdón? Ahora sí que, perdón. Sí. Pero, igual, No, hombre, salís a las 2:45 y antes salías a las 3:15. Pero yo no. Yo salgo a las 4. Bueno, pero vos sos un caso especial. Bueno, chicos, bienvenidos a la clase, los que están en casa y los que están acá. Vamos a comenzar compartiendo la parte socioemocional
Y esta es una cita de mis favoritas. La dijo Eleanor Roosevelt, quien era la esposa del presidente Roosevelt de Estados Unidos, ¿verdad? Y ella dijo, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. ¿Qué crees que quiso decir Leo con esas palabras? ¿O a dónde se aplica? ¿O por qué crees que lo habrá dicho? Porque uno tiene que ser consciente de las redes y no tiene que pensar que las demás personas le digan en ciertas cosas. Muy bien. ¿Qué piensas tú, Juan? Yo creo que nosotros, eso quiere decir que nosotros podemos controlar cómo sentimos ante las circunstancias y cuando las personas a nuestro alrededor quieren hacer sentir menos o dudar de nuestras capacidades, nosotros tenemos el poder de elegir si sentirnos menores o si hacerle caso a esas personas. Y dice de que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos sin el consentimiento, o sea, nosotros siempre damos el consentimiento de cómo nos queremos. Bueno, nosotros somos el que tenemos el consentimiento. Perfecto, así es. Esta semana nos toca hablar acerca del bullying en la parte socioemocional. Yo creo que el bullying sí existe, ¿verdad? Hay personas malintencionadas que quieren pasar por encima de otras personas y hacerlas sentir mal. Pero también a veces siento que es importante, bueno, siempre es importante controlar esa parte, ¿verdad? ¿Cómo me siento yo ante las palabras de otra persona? Sí, dice de que entonces dice de que para los niños, en una escuela de decisión, entonces vos tenés que llevar la psicología no a las personas a nuestro alrededor, como a las personas que lo molestan o lo que, sino que al mismo. Entonces cuando venía la víctima y la cambiaban de colegio, siempre le volvían a hacer bullying ahí mismo en el colegio. Y lo cambiaban y siempre ahí mismo. Entonces, es de cambiar la perspectiva. Ajá. Yo creo que estaba pasando eso, ¿verdad? De que ella se sentía mal por cualquier cosa que dijeran. Entonces también tenemos que tener cuidado con cómo aceptamos las bromas o cómo aceptamos las palabras que vienen de otros. Yo creo que últimamente, bueno, hasta le llaman la generación de cristal, ¿verdad? A su generación, porque se ofenden por cualquier cosa. No era los millennials. ¿Y vos no sos millennials? ¿Generación qué? Generación Z. Generación Z. También. Vale. Entonces, yo espero que todos podamos tener el control de eso, ¿verdad? De cómo nos sentimos hacia las palabras de los demás. Es que al final vos tenés la última palabra si hacerle caso a la persona. Claro. O tomártelo así como que alguien te está enviando algo que vos tenés que no tienes. Claro, aunque no estamos dejando de lado que sí existe gente que trata de hacerle bullying a otro, ¿verdad? Pero tampoco hay que considerar que todo es bullying, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, comencemos con nuestra clase. Vamos a empezar viendo lo que es presión. Ya vimos la definición formal de presión, que dijimos que se define matemáticamente como fuerza sobre área. Y vimos en la clase anterior acerca de la presión hidrostática, que era densidad, gravedad por altura, ¿verdad? Y ahí nos hemos quedado hablando acerca de la presión. Este día nos toca hablar de la presión atmosférica. La presión atmosférica fue medida por primera vez por alguien llamado de apellido Torricelli. Y él ya tenía como sospechas de que existía algo
debido a la atmósfera, ¿verdad? Así que después de estar trabajando en eso por bastante tiempo, él hizo el siguiente experimento. Tenía un depósito lleno de mercurio y tenía un tubo de ensayo de 1 metro de longitud, ¿verdad? Entonces, agarró ese tubo de ensayo y lo metió adentro de esto lleno de mercurio, de tal manera que esto quedó así. Y se dio cuenta que el mercurio empezó a entrar por el tubo de ensayo y se detenía a cierta altura. Repitió el experimento con tubos más gruesos, más delgados, más largos, más cortos, y el resultado siempre era que dejaba de ascender el mercurio hasta cierta altura. Cuando él midió esa altura, la altura siempre era 760 milímetros o 76 centímetros, siempre. Entonces, él concluyó, bueno, esto se da porque hay algo que está empujando la superficie del mercurio. Y el único escape que tiene para irse es ascender por el tubo. Y deja de ascender cuando se equilibra esto con ese algo que está empujando la superficie. A ese algo le llamó presión atmosférica. Y a esa medida, a la que llegaba siempre, se le conoce ahora como la medida de una atmósfera. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. O también equivale a 101.300 pascales, como aprendimos en la clase anterior. ¿Verdad? Ese fue el experimento de Evangelista Torricelli. Y cómo descubrió la presión atmosférica y también la medida de esta. Fue la primera vez que la presión atmosférica se midió. Esa medida fue tan exacta que hasta hoy en día se sigue utilizando esa equivalencia, ¿verdad? Y se siguen usando los milímetros de mercurio para medir como una unidad de medida para la presión. Preguntas con el experimento. ¿Sí queda claro el proceso que él siguió y todo eso? Vale, perfecto. ¿Perdón? No hay una razón de por qué usó mercurio. Lo más lógico es que era lo que estaba en auge en esa época. No sé si te has dado cuenta de que a los científicos les he agarrado de experimentar por épocas con distintas sustancias. Por ejemplo, a veces hubo una época que era el oro. Y creían que el oro lo curaba todo, ponían oro en las heridas y todo lo que hacían lo hacían con oro. Incluso los químicos querían convertir en oro todas las cosas que tenían con la alquimia, etcétera. Luego fue con mercurio. Todo lo que hacían lo hacían con mercurio. Entonces en esa época es que él usó mercurio. No. Eso te iba a decir ahorita y muy buena observación. Si yo lo hiciera con agua, como acordate que la presión es densidad, gravedad, altura. La densidad del mercurio es 13.000.6 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, para que esto siempre me dé 101.300 pascales, la altura del agua tiene que ser mucho más grande. Es mucho más grande. Sí. De hecho, podríamos probar cuánto es. 101.300, aquí sería 1.000 kilogramos sobre metro cúbico y aquí sería 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver cuánta es la altura del agua.
101.300 entre 9.800. Es 10.34 metros. Es decir que 10.336 centímetros. Y aquí solo, milímetros, perdón, y aquí solo son 760. Entonces tendría que ser un tubo extremadamente largo, ¿eh? Esa es la altura que alcanzaría el agua. Vale. ¿Más preguntas? Muy bien. El aparato que se utiliza para medir la presión atmosférica se llama barómetro. Por eso, a la presión atmosférica también se le conoce como la presión barométrica. Eso de la presión atmosférica, cuando Torricelli descubrió que existía, él dijo, todos estamos sumergidos en un mar de aire, porque se comporta exactamente igual a cómo se comporta la presión hidrostática que aprendimos en la clase anterior, ¿verdad? Se comporta igual. Es decir, así como cuando uno se mete en el agua, este fluido le presiona por todos lados y en todas direcciones, igual el aire de la atmósfera nos presiona a nosotros por todos lados y en todas direcciones, ¿verdad? Entonces realmente es como que estemos sumergidos en un mar de aire. Otra cosa importante es que igual que la presión hidrostática cambia con la profundidad a la cual está sumergido una persona o un objeto, la presión atmosférica también cambia dependiendo de la altura. Por ejemplo, esta de una atmósfera es al nivel del mar. Y se da porque ustedes saben que hay algo que se llama atmósfera, que es lo que como sostiene el aire de la Tierra, ¿verdad? Y que hace posible que nosotros podamos vivir aquí y respirar. Entonces, desde la atmósfera hasta donde yo estoy, hay aire. Esa columna de aire que descansa sobre mí tiene cierto peso. Y ese peso es el que produce la presión atmosférica. Si alguien asciende a una montaña, por ejemplo, esa columna se reduce y la presión, el valor de la presión atmosférica también se reduce. ¿Qué efectos causa la presión atmosférica en nuestro cuerpo? ¿O qué tan grande es esa presión? Como les decía en la clase anterior, esta columna pesa tanto como un auto familiar, una camioneta familiar. No un auto sedán, sino que una camioneta. Entonces es como que nosotros estemos cargando una camioneta sobre nosotros. Así es el peso de la presión atmosférica. ¿Por qué no nos aplasta? Una de las razones por las que no nos aplasta se llama presión sanguínea. ¿Ah? Eso ya es psicológico. Vaya, supongamos que esta es una persona que más parece un extraterrestre y la presión sanguínea de nosotros hace presión hacia afuera y la presión atmosférica hace presión hacia adentro. De tal forma que ambas presiones se anulan. Es lo que pasa en el espacio. En el espacio no hay presión atmosférica. ¿Qué le pasaría a un astronauta que se quite el traje espacial en el espacio? Explota.
Ajá. Sí, esa. Entonces, hay efectos también en nuestro cuerpo cuando la presión atmosférica cambia. Por ejemplo, si vamos a una ciudad que está más alta del nivel del mar, empezamos a sentir efectos secundarios, ¿verdad? Como náuseas, mareos, dolor de cabeza. Todo eso es debido al cambio de la presión atmosférica. Si no estamos muy sanos del corazón, hasta podemos morir, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasó a Chaffee Handel? ¿Saben quién era Chaffee Handel? Chaffee Handel. ¿Le suena? Era un guerrillero que se convirtió en político. Era de los jefes del frente. No, parecido. Entonces, él viajó a una ciudad de Sudamérica. Generalmente las ciudades de Sudamérica están más altas, ¿verdad? Que nuestras ciudades están más por encima del nivel del mar. Y cuando él venía de allá hacia acá, sufrió un paro cardíaco en el aeropuerto y ahí murió, pero es debido al cambio de presión y él que ya tenía problemas cardíacos previamente. Entonces, no sé si han escuchado historias de la gente que va, por ejemplo, al Machu Picchu, ¿verdad? Que ahí tienen cambios así bien drásticos debido al cambio en la presión atmosférica. Por eso se comen una azúcar de cola. Ajá. Sí. Señora Elena fue a Machu Picchu como regalo, ella se dio ese regalo de cumpleaños cuando cumplió 50 años. Y dice que sí, que cuando ella llegó a la ciudad, no podía comer nada, ni tomar agua, ni nada, porque tenía grandes náuseas, vómitos, dolor de cabeza, no se podía ni siquiera parar de lo mareada que estaba y era por el cambio de la presión. Y que le dieron hojas de coca y que con eso se le pasó. Buena idea. Bye. Si no hay preguntas de la presión atmosférica, ¿no? Vamos a pasar entonces a la presión total. ¿A qué se refiere con presión total? Ese es un concepto que vamos a tener que manejar a la hora de realizar ejercicios. Y se refiere a la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Ya se me perdió la guía. Aquí está. La presión total es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, por ejemplo. Solo recordando, la presión atmosférica también recibe el nombre de presión barométrica. Y la presión hidrostática también recibe el nombre de presión manométrica. Y esta también recibe el nombre de presión absoluta. La total. Así que la pueden encontrar con esos nombres. Cuando un buzo anda bajo el mar. Yo como el metro, cuando el metro, como a un metro de esto, como que hay presión, ¿verdad? Ajá. Yo le quería preguntar si era igual la presión atmosférica. No. Fíjate que es mucho más grande la que sentís debajo del agua.
Ah, porque se imagina si solo completo. Y nosotros podemos subir allá arriba y no sé si. Claro, O sea, sí. El agua es mucho más densa que el aire. Así es, el aire tiene una densidad de 0 punto y algo. Y el agua tiene una densidad de 1. Ya te voy a decir exactamente de cuánto es la densidad del aire. En la guía de hace 2 semanas creo que está. Vamos a ver. No puedo cerrar eso. Ah, creo que aquí en el ejercicio ese estaba. ¿Perdón? Parece virus de verdad, vea. Es una rana. Ah, no, ese es del mercurio. No, no está aquí. Imagínate la pobre señora Ali haciendo el dibujo y vos le decís rana. Sí. ¿Ah? Sí. Todo eso lo ha hecho ella. Vaya, aquí está. Veamos, el aire 1.29. Ajá. 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. Y el agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, es mucho más pesada el agua que el aire, ¿verdad? Si yo lleno de agua un depósito, pesa mucho más que ese mismo depósito lleno de aire. Entonces, por eso es que sí se siente la presión hidrostática mucho más grande. ¿Y a dónde te has metido tú en un lago? una piscina. No sé, bueno, es que en el mar no tanto. En la pila. Pero de ahí en la. Los ríos, no sé, porque no es el río. Lo que es donde sí siempre la piscina. Ajá. A los 10 o los metros. Ajá. Sí, ya se siente. Imagínate los buzos. Entonces. Ajá. ¿Y practican buceo libre? ¿O van con tanque de oxígeno? Porque hay unos que practican buceo libre que van sin tanque. Y bajan. Y mantienen bastante el aire allá abajo, ¿eh? Bien te morís ahí, vos. Todo lo que sube uno. Cabal. Cabal. No, y como les explicaba en la clase pasada, ellos tienen que tomar en cuenta la presión. No pueden bajar de una sola vez, porque el cambio de presión puede darles algún efecto ahí. Va, entonces un buzo en realidad no solo soporta la presión hidrostática, sino que sobre el agua también ejerce fuerza la presión atmosférica. Entonces al final lo que él soportaría sería lo que llamamos como presión total. ¿Cómo hacemos ese tipo de ejercicio? Bueno, calculamos, dependiendo de la altura, cuál es la presión debido al agua. Densidad del agua, gravedad por esta altura. Y a eso le sumamos los 101.300 pascales que vale la presión atmosférica. Y así tendríamos la presión total. ¿Perdón? ¿Y cuánto resiste una persona? No sé cuánto resiste, fíjate. No lo sé, pero lo podemos buscar en índice.
Hoy que tenemos internet hay que aprovecharlo. Obviamente las personas que se entrenan van a soportar más que yo que me vaya a meter de primas a primeras, ¿verdad? Porque esas personas que practican buceo libre sí entrenan para poder soportar todo eso. Vaya, dice que el récord mundial de inmersión sin tanque de oxígeno, que es lo que les decía, es de 214 metros de profundidad. Entonces, basta hacer la sustitución y encontramos que la presión que soporta el cuerpo humano a esa profundidad es de 2.097.200 pascales. Es decir, casi 21 veces la presión atmosférica. ¿Ah? A mí me sorprende más como, imagínense todo lo que se tarda en bajar 200 metros y luego otra vez subir y aguantar ahí. ¿Verdad? Imagínate 200 metros. No, entonces, vaya, por ejemplo, la pesa sí va, pero yo no puedo perder, porque va a ir a tirar y todo, pero cuando va así por arriba, a ver que no sé por qué lo tendría que hacer. Algunas personas, yo he visto que algunas personas para bajar utilizan como un motorcito para poder bajar. Y otros que bajan así solo con las aletas, o cómo le llaman. Ajá. Pero a la hora de subir, como hay que tener cuidado con la punta, que los peques, cuando vas subiendo, tienes que mirar cómo se debe volumen, ir más rápido que ellos. Entonces, también he observado que otra cosa que hacen esos que practican buceo libre es que no van ellos solos, sino que siempre hay un equipo esperándolos arriba del mar y les ponen como un lazo guía para que ellos cuando suban ya como van rápido subiendo a través del lazo. Claro, claro, imagínate. A mí me daría miedo. Bueno, me da miedo. Yo no practicaría eso. Yo no practicaría eso. Vaya. ¿Preguntas acerca de la presión atmosférica, presión total? No. Vaya. Entonces vamos a ver el primer principio que rige a esto de los líquidos. Este se llama principio de Pascal. ¿Perdón? No, así está mejor. Se ha puesto bien oscuro. El principio de Pascal lo descubrió Blaise Pascal y él lo que dijo fue lo siguiente. Que todo líquido confinado a un recipiente ejerce presión en todas direcciones. Incluso sobre las paredes del recipiente que lo contiene.
Así que él comprobó esto haciendo un experimento, como cualquier científico, ¿verdad? La parte experimental es importante. Y se los voy a enseñar en un interactivo. A ver si en casa lo logran ver estos chicos también. Vamos a ver. ¿Tienen preguntas en la casa, chicos? Incluso sobre qué dijo, señor. Decía, señor, lo Sobre las del... paredes del recipiente que lo contiene. Vale. ¿No hay más preguntas, niños, en la casa de la presión atmosférica total? Esto del principio de Pascal es bastante aplicado en la vida cotidiana. Todo lo hidráulico es gracias al principio de Pascal. Vaya. Ah, pero le tengo que compartir a estos bichos. Vamos a ver. Vaya. Para que ya no te vean. Ah, aquí. Sí. En genial, ¿verdad? ¿Cómo le diría? Sí, tapadora. Va, entonces lo que él hizo fue que tenía una botella como esta. Si se fijan, es un émbolo, ¿verdad? En una botella. Entonces tengo como un balón volumétrico y con un émbolo acá. Este balón tiene agujeros en aquí en el balón precisamente. Y cuando hago presión con el émbolo, el líquido sale de igual forma por todos los agujeros del recipiente, si se fijan. Lo voy a repetir. Al hacer presión, esa presión se transmite a todas las paredes del recipiente y a todas las partes del líquido. Eso es lo que descubrió Blaise Pascal y que puso ahí en su principio, ¿verdad? ¿En qué se aplica esto? Bueno, se aplica en un montón de cosas. Ahorita se los voy a enseñar. Vamos a ver. Ah, pero cerré la. Señor, no sé si la escucharon. Ahí sí, pero aquí no. Es que si no, no se escucha. Vaya, aquí tengo algunas de las aplicaciones. Como les decía, es todo lo de lo hidráulico. Así que no es una brújula, es un barómetro. ¿Ves? Es un barómetro. Ajá. Vaya, si se fijan, la aplicación más conocida de este principio es el elevador hidráulico, que es como una mica también, la mica para cambiar las llantas de los autos. Entonces lo que usted hace es que tiene un émbolo chiquito, un émbolo grande, aplica fuerza en el émbolo pequeño y esa presión que hace sobre esta pared del fluido se transmite íntegramente a todas las partes del líquido y hace que empuje un émbolo más grande con la misma fuerza pequeña, ¿verdad? Usted necesitaría una fuerza muchísimo más grande para poder mover esto, pero
le da una ventaja mecánica a la diferencia de área. Ya lo vamos a estudiar en la fórmula, cómo funciona. Entonces, la mica es una de las aplicaciones. Los elevadores hidráulicos, que es donde ponen a los autos para repararlos, es otra aplicación. Aquí hay más aplicaciones. Todo lo hidráulico, les decía, por ejemplo, esta pala mecánica es una aplicación. Los frenos de los automóviles, aquí está un émbolo. Al empujar el freno, lo que hace es bajar el émbolo y ese presiona estos dos émbolos de acá, que lo que hacen es detener la llanta, ¿sí, verdad? Con este sistema que está aquí. También, No se con aire. no, el líquido de frenos, para eso usas el líquido. Ajá, entonces aquí adentro tenés el líquido para poder aplicar el principio de Pascal, ¿verdad? Que cualquier líquido que esté encerrado, si aplicas una presión, esa presión se transmite a todas partes. Igual acá, usan un aceite especial, aceite hidráulico. ¿Por qué no se puede hacer con agua? Lo del... Sí se podría hacer con agua, pero primero el agua oxida más rápido las cosas de metal. En cambio, el aceite los lubrica y ayuda a que su funcionamiento sea mejor. El aceite que se usa también tiene menos compresibilidad que el agua. Entonces, entre menos compresible sea, esa fuerza se va a transmitir más íntegramente. Sí. Señor, mire, si yo mando, digamos, fuerza 1, pero vamos a ver algo todavía más grande. ¿Dónde sale esa fuerza? Ah, eso es lo que vamos a ver ahora. Te voy a explicar esa ventaja mecánica que ofrece la hidráulica. Vaya. ¿De dónde sale esa ventaja? La fórmula es la siguiente. Como la presión, digamos que yo tengo dos émbolos, uno grande y uno pequeño, ¿verdad? Aquí voy a tener una fuerza 1 y aquí voy a recibir una fuerza 2. Lo que es lo mismo es la presión. La presión en 1 y la presión en 2 es igual. Eso es lo que dice el principio de Pascal. Que cualquier presión que yo haga en un líquido encerrado va a transmitirse íntegramente a cualquier parte. La presión es fuerza entre área. En este caso sería fuerza 1 entre área 1 y en este caso sería fuerza 2 entre área 2. Entonces, si haces un pequeño análisis así como numérico, veamos qué es lo que sucede. Vos tenés una fuerza pequeña en un área pequeña y te da un resultado. Para poder tener este mismo resultado en un área grande, tenés que tener una fuerza grande. Para que al hacer la división te dé lo mismo que hacerla aquí. Entonces, la misma relación tiene que existir aquí y aquí. No sé si me explico. Más o menos. De nuevo, vaya. Te lo voy a hacer con números para que sea más claro. Imagínate que yo hago una fuerza de 10 newtons en un área de 1 metro cuadrado. Pero ahora yo voy a multiplicar el área a 100 metros cuadrados. ¿Cuánto va a valer esta fuerza? 10 entre 1 te da 10. ¿Cuánto tiene que valer esta fuerza para que al dividirla entre 100 me dé 10? 1000. ¿Cuántas veces se multiplicó la fuerza? De 10 a 1000 se multiplicó 100 veces. La misma cantidad que multiplicaste el área. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja mecánica que te da. La diferencia de áreas te produce una fuerza mucho más grande. Entre más grande sea esta diferencia, más ventaja mecánica vas a tener. Entonces, si te fijas, cuando
En un elevador hidráulico tienen un botón así súper chiquito, ¿verdad? Y eso es lo que está conectado al émbolo donde ponen el auto. Cuando apretan este botón, sube el auto. ¿Y cuánta fuerza necesitas para apretar ese botón? No es mucha, pero te produce una fuerza suficiente como para elevar un auto, por la diferencia de áreas que hay. Sí. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Entonces hagamos un ejercicio. El único cuidado que hay que tener en este tipo de temas es ser bastante ordenado a la hora de los datos. Porque las confusiones más grandes que yo he visto que se dan es que no relacionan fuerza 1 con área 1 y fuerza 2 con área 2, sino que al tener todos los datos en un ejercicio, solo agarran cualquier fuerza entre cualquier área y después ponen la otra fuerza que les sobró y el área que están buscando. Entonces no hacen bien esta relación. Así que en eso hay que tener cuidado. Yo lo que les aconsejaría es que hicieran siempre el dibujito para poder sacar los datos de ahí. El enunciado del ejemplo dice así. Ese está resuelto en su guía, así que si quieren no lo copia. Solo lo ve en la guía ya. Un recipiente cerrado que contiene líquido incompresible. Un recipiente cerrado que contiene líquido incompresible está conectado al exterior mediante 2 pistones. Uno pequeño de 1 centímetro cuadrado y uno grande de 100 centímetros cuadrados. Entonces a este le voy a poner yo área 1 y a este le voy a poner área 2. Ambos pistones se encuentran a la misma altura cuando se aplica una fuerza de 100 newtons hacia abajo en el émbolo pequeño. Como este es mi área 1, a este le voy a poner fuerza 1 y dice que es 100 newtons. Ajá. ¿Cuánta masa puede levantar el pistón grande? ¿Cuánta masa puede levantar el pistón grande? Vaya, principio de Pascal dice que la presión que hago en 1 es igual a la presión que hago en 2. Eso significa que fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Tengo que tener coordinadas las unidades. Recuerde que Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Pero en este tema hay un pequeño truco, ya se lo voy a enseñar. ¿De dónde voy a sacar esta masa que me están pidiendo? Cuando estudiamos las fuerzas, aprendimos que habían distintos tipos de fuerzas. Una de ellas era el peso, la fricción, la normal, la tensión. Ahora vamos a estudiar otra fuerza que se llama empuje. Dentro del peso, que es una fuerza, está la masa y la gravedad, ya que peso es masa por gravedad, ¿verdad? Entonces lo que me están diciendo es, usted va a tener un peso acá que va a levantar haciendo una fuerza en el émbolo 1. ¿Qué masa tiene ese peso que usted tiene acá? Entonces la fuerza 2 en realidad es masa 2 por gravedad. El área 2 le voy a poner los 100 centímetros cúbicos
cuadrados, perdón. La fuerza 1 son los 100 newtons. Y el área 1 es 1 centímetro cuadrado. Bye. Cuando yo despeje estos 100 van a pasar para acá. Y aquí está el truco que les digo. En este tema yo no necesito transformar los centímetros a metros o los newtons a dinas. ¿Por qué? Porque aquí se me va a ir centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y solo me va a quedar newtons, así que no voy a necesitar hacer la conversión. Y este es igual a la masa 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el peso. Así que 100 por 100 me da 10.000 newtons entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Como le decía, un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Se va metro sobre segundo al cuadrado con metro sobre segundo al cuadrado y lo único que me queda son los kilogramos, que es precisamente la unidad para medir la masa. 10.000 entre 9.8 y esto me da que puede levantar una masa de 1020.41 kilogramos. ¿Alguna pregunta? Si se fijan, son ejercicios bastante sencillos, prácticamente de sustitución, nada más. ¿Preguntas en la casa, chicos? Salud. Vaya, les voy a enseñar cómo funciona en la vida real una prensa hidráulica o un elevador hidráulico, que es lo mismo. ¿Qué es eso? Ese ejemplo que tenemos ahí, ¿verdad? Este principio se usa para todo, para la mica, para el elevador hidráulico, para la silla hidráulica, por ejemplo, las sillas que usan los barberos, o esas sillas que tienen... Ajá, correcto. Entonces, sí. Y con lo que mueven con el pie es esto que está aquí, ¿verdad? Esta palanquita que en una mica nosotros hacemos con una barra. Ajá. Entonces, es el mismo principio, solo aplicado en distintos artículos, ¿verdad? Objetos. Lo que sucede es eso, ¿eh? Entonces, al hacer presión, el aceite se va, ahí presiona otro lugar y esto va poco a poco subiendo.
hasta que logra ascender el auto. Ya cuando la tenemos a cierta altura y que ya cambiamos la llanta y todo, si se han fijado, hay que aflojar como un tornillo para que la mica baje y poderla sacar. Ya te ha tocado cambiar llanta, ¿no? Tú le cambias la llanta a tu mamá. Tú le cambias las llantas a tu mamá. Si te lo... Sí, le puse. Ya va a llegar a la altura para que veamos ahí. Entonces ahí ya le cambias la llanta y todo. Cuando ya es momento de que has hecho todo el trabajo, solo quitas el tornillito, ¿verdad? Aflojas el tornillo para que el aceite pueda bajar y la mica ya baja. Ese es prácticamente el funcionamiento de cualquier cosa hidráulica, ¿eh? Va, entonces solo resta, chicos, que hagan un ejercicio y con eso terminaríamos. Le dicto el enunciado para que este lo voy a revisar, que va a ser su nota. Esta va a ser su nota. Dice el enunciado. Otra vez se revisa. Dele con todo. Vaya, dice, déjame ver. Vaya, los que están en casa también pueden trabajar estos dos ejercicios que les voy a poner en pantalla, que está en su guía de trabajo. Para el elevador hidráulico que se ilustra, el pistón pequeño tiene un diámetro de 0.30 metros. .30 metros. ¿Qué presión se requiere para levantar un auto de 1.200 kilogramos? Haciendo una fuerza de solo 125 newtons de 1.200 kilogramos. Haciendo una fuerza de solo 125 newtons. $125. ¿Cómo? La altura la necesitas solo si te dijeran, por ejemplo, que cuánto se eleva, que para poder empujar esto, para que esto se eleve cierta altura. Entonces ahí sí jugas con las alturas. De lo contrario, solo con fuerzas y áreas.